Cordial saludo, mi nombre es Lucero Reyes Martínez, pertenezco a la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD del programa de Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas. Les voy a hablar sobre la prevención de infección intrahospitalaria. Las infecciones intrahospitalarias son un problema de salud pública importante debido a la frecuencia con que se producen, la morbilidad y la mortalidad que provocan y la carga que ponen a los pacientes, al personal sanitario y a los sistemas de salud. Los casos de infección intrahospitalaria, también conocidos como infecciones nosocomiales, pueden ser causados por bacterias, virus y otros microorganismos. Las infecciones más comunes incluyen infecciones del tracto urinario, neumonías asociadas a la ventilación mecánica, infecciones quirúrgicas y sepsias. Medidas de prevención: lavarse las manos antes y después de cualquier contacto con un paciente y su unidad. Se debe de utilizar en equipo de protección personal como guantes y mascarillas, según las indicaciones y protocolos establecidos. Mantener una limpieza constante de instalaciones y equipos médicos, utilizando desinfecciones efectivos. Identificar y aislar pacientes con infecciones contagiosas para prevenir la propagación. Asegurarse de la esterilización. Limitar las visitas y asegurarse de que las visitas sigan las medidas de higiene establecidas. Proporcionar información regular sobre las prácticas de prevención de infecciones y actualizaciones sobre nuevos protocolos. Evitar la prescripción innecesaria de antibióticos y seguir las pautas para prevenir la resistencia bacteriana. Monitorizar y analizar datos sobre infecciones hospitalarias para implementar medidas correctivas. Fomentar la vacunación del personal y pacientes según las directivas médicas. Factores que aumentan la infección hospitalaria. Estos factores son falta de higiene adecuada, heridas no tratadas, condiciones de vida insalubres y la exposición de agentes patógenos en entornos contaminados. Además, la demora en la atención médica y la falta de medidas preventivas pueden contribuir a la propagación de infecciones antes de llegar al hospital. Vigilancia epidemiológica. Esto es crucial para identificar patrones, controlar brotes y mejorar las prácticas sanitarias. Se enfoca en la recopilación de análisis. Se enfoca en la recopilación de análisis e interpretación sistemática de datos para tomar medidas preventivas y garantizar la seguridad de los pacientes y el personal médico. Finalidad. La finalidad de la protección de infección intrahospitalaria es disminuir el riesgo de la colonización e infección intrahospitalaria en todo paciente atendido en la institución. Disminuir el riesgo de la infección laboral de los funcionarios del hospital. Gracias. Hola, mi nombre es Ana María Osa. Este es mi video para la tarea 4, seguridad del paciente. Mi tema es prevención de riesgos de administración de medicamentos. Bueno, para la prevención de riesgos de administración de medicamentos debemos de tener en cuenta que es una tarea muy importante y la prevención de riesgos es fundamental para garantizar la seguridad de los pacientes. Debemos de verificar la identidad del paciente, asegurarnos de que el medicamento que se vaya a poner esté destinado al paciente correcto. Debemos de utilizar al menos 2 identificadores como el nombre, el número de cédula, antes de administrar el medicamento al paciente. Bueno, debemos de tener conocimiento del medicamento, quiere decir que nos debemos de familiarizar con el medicamento, como las vías de administración y los posibles efectos secundarios. Debemos de estar al tanto también de las alergias de los pacientes. La seguridad en la preparación, debemos de preparar los medicamentos en un entorno tranquilo y sin distracciones, ya que eso se podría ver afectada la seguridad del paciente. Entonces sería un riesgo. Bueno, debemos de proporcionar una capacitación o de tener esa capacitación continua del personal de la salud. Nosotros debemos de estar en capacitación sobre la administración segura de los medicamentos. Debemos de tener en cuenta la vía de administración correcta. Esto es muy importante porque puede ser por vía oral, intravenosa, intramuscular, como las demás. Debemos de evitar la confusión entre medicamentos con nombres similares. Tener un control de las dosis, utilizar sistemas de doble verificación para asegurar la correcta dosis, prestar especial atención a los medicamentos con dosis críticas,
El registro y la documentación es súper importante porque registrar la administración de los medicamentos de manera precisa y oportuna ayuda a cualquier reacción adversa que tenga el paciente y que otro personal de la salud pueda observar. El monitoreo continuo es realizar evaluaciones periódicas de los procedimientos de la administración de medicamentos, estar a tanto, estar alertas de que no vaya a surgir ninguna alergia o algún efecto secundario. Cordial saludo, mi nombre es Mónica Marcela Carrasquilla Mazo, estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. En esta oportunidad voy a hablar un poco sobre la prevención de los riesgos radiológicos. ¿Qué es la prevención de los riesgos radiológicos? Es un conjunto de medidas y acciones que se toman para evitar o reducir los riesgos derivados de la exposición a las radiaciones ionizantes. Vamos a ver un poco qué es la radiación ionizante. Es un tipo de radiación que tiene suficiente energía para ionizar la materia, es decir, para arrancar electrones de los átomos o moléculas. Esto puede causar cambios químicos tanto en la materia como incluido el daño al ADN. La radiación ionizante se puede clasificar en dos tipos principales, que son la radiación corpuscular, que está formada por partículas cargadas como electrones, protones, neutrones y partículas alfa. Está la radiación electromagnética, que está formada por ondas electromagnéticas como los rayos X y los rayos gamma. La radiación ionizante puede ser natural o artificial. En las naturales tenemos incluidas lo que es la radiación ionizante, como el radón, el gas radiactivo que se encuentra en el suelo y en el aire. Tenemos los rayos X cósmicos, que son partículas de alta energía provenientes del espacio exterior. Tenemos los materiales radiactivos que se encuentran en la corteza terrestre, como el uranio, el torio y el potasio. En las fuentes artificiales de radiación ionizante tenemos las máquinas de radiografía que se utilizan para rayos X, para producir imágenes del interior del cuerpo. Tenemos también los aceleradores de partículas que se utilizan para producir rayos gamma y neutrones para fines médicos, industriales y de investigación. Y también tenemos lo que son las armas nucleares, que liberan grandes cantidades de radiación ionizante. Ya habíamos visto un poco sobre qué es la prevención de los riesgos radiológicos. Decimos que es un conjunto de medidas y acciones que se llevan a cabo para evitar o minimizar la exposición a las radiaciones ionizantes. Los objetivos de la prevención de riesgos radiológicos son proteger la salud de las personas expuestas a las radiaciones ionizantes, evitar daños al medio ambiente, garantizar la seguridad de las instalaciones radioactivas. Los principios de la prevención de riesgos radiológicos son la justificación. Toda exposición a la radiación ionizante debe estar justificada por el beneficio que se espera obtener. La limitación. Se debe limitar la exposición a la radiación ionizante a niveles que no causen efectos adversos para la salud. Tenemos la optimización. Se debe optimizar la exposición a la radiación ionizante de modo que se obtenga el máximo beneficio con la mínima dosis posible. Tenemos las medidas de prevención de riesgos radiológicos.
que son medidas de protección colectiva y las medidas de protección individual. Las colectivas, esas medidas se aplican a todos los trabajadores expuestos a la radiación ionizante. Tienen como objetivo reducir la exposición de todos los trabajadores, independiente de su comportamiento. Tenemos la protección individual, que estas medidas aplican a los trabajadores expuestos a la radiación ionizante y tienen como objetivo proteger a los trabajadores de la exposición a la radiación ionizante. Bueno, por este lado tenemos lo que son las medidas técnicas, que es el uso de delantales de plomo para proteger la piel y los órganos internos, el uso de gafas y protectores faciales para proteger los ojos, el uso de guantes y botas de protección para proteger manos y los pies, el uso de cabinas de plomo para proteger al personal y al medio ambiente de la radiación. Tenemos las medidas administrativas, que son la formación obligatoria del personal en materia de protección radiológica, la elaboración de procedimientos y protocolos de trabajos seguros, la realización de controles periódicos de la exposición a la radiación. Bueno, esto fue un poco de la prevención de los riesgos radiológicos. Espero haber podido complementar un poco sobre este tema. Muchas gracias por la atención brindada. Muy buenas noches, mi nombre es Mayra Alejandra Franco. El día de hoy vamos a hablar un poco de la tarea número 4 del curso de cuidados básicos de enfermería, para el cual vamos a hablar de la temática de lineamientos y definiciones de seguridad del paciente. En un primer momento es importante definir el tema de la seguridad del paciente. ¿Qué es o qué significa seguridad del paciente? Cuando hablamos de esto podemos decir que es una disciplina de la atención de la salud que surgió con la evolución de la complejidad de los sistemas de atención en salud y el consiguiente aumento de los daños presentados a los pacientes tanto en los centros asistenciales o como los centros sanitarios, donde podemos decir también que es un componente esencial de la calidad asistencial y la condición previa para la realización de cualquier actividad clínica. Solo recientemente, a la luz de los datos objetivos, la seguridad del paciente ha comenzado a considerarse una cuestión primordial y principal en la práctica sanitaria. Podemos decir que una piedra angular de la disciplina es la mejora continua del aprendizaje a partir de los errores y de los eventos adversos que se puedan presentar. Antes de dar claridad sobre los objetivos, podemos decir que esta radica su importancia en velar por la ejecución exitosa de las estrategias de la seguridad del paciente, donde se hace necesario o se necesitan políticas claras, capacidad de liderazgo, datos para impulsar mejoras en la seguridad, profesionales cualificados y la participación efectiva de los pacientes en su atención. Los objetivos como tal, podemos decir que la seguridad del paciente es primordial para prestar los servicios sanitarios esenciales de calidad. De hecho, existe un claro consenso de que los servicios de salud de calidad en todo el mundo deben ser eficaces y seguros y estar centrados siempre en las personas. Hablando más claro, más definida sobre los objetivos que estos imparten o que pretenden, tenemos en un primer momento que es prevenir y reducir los riesgos, los errores y daños que sufren los pacientes durante la prestación de la asistencia sanitaria. Igualmente, direccionar las políticas institucionales y el diseño de los procesos de atención en salud hacia la promoción de una atención en salud segura. Disminuir el riesgo en la atención en salud brindada a los pacientes y establecer una atención segura. Además, para que los beneficios de una buena atención de servicios de salud sanitaria de calidad sean efectivos, esos servicios de salud deben prestarse de manera oportuna, equitativa, integrada y eficiente.
Bueno, dentro de los lineamientos de la seguridad del paciente vamos a encontrar 7 principios orientadores. En un primer momento, el primer principio de estos es el enfoque de atención centrado en el usuario. Este significa que lo importante son los resultados obtenidos en el mismo y su seguridad. El siguiente es la cultura de seguridad. El ambiente de despliegue de las acciones que se van a realizar al paciente deben darse dentro de un entorno de confidencialidad, ya sea entre el paciente, el personal, la institución, las aseguradoras y la comunidad. Otro de estos es la integración con el sistema obligatorio de garantía de calidad de la atención en salud. Es decir, la política de seguridad del paciente es parte integral de ese sistema y es transversal a todos los componentes. Hablamos también de que debe presentarse la multicausalidad. El problema de la seguridad del paciente es el problema sistémico y multicausal, que pueden tener varias causas, el cual debe involucrarse con las diferentes áreas organizacionales y con los diferentes actores. Otro de estas es la validez. Para impactarlo se requiere implementar tanto metodologías como herramientas prácticas, las cuales estén soportadas en evidencias científicas disponibles y verídicas. Tenemos la alianza con el paciente y su familia. Cuando hablamos de esto decimos que dentro de la política de seguridad se debe contar con los pacientes y sus familiares, involucrarlos tanto en los procesos de mejora como en los procesos de operación. Por último, tenemos la alianza con el profesional de la salud. En esta hablamos del reconocimiento del carácter y la transparencia ética del profesional y obviamente de la complejidad de los procesos que se van a realizar. Dentro de los lineamientos de la seguridad del paciente, seguidamente vamos a hablar del modelo conceptual. Entonces, este modelo conceptual se encuentra dentro de los lineamientos, como ya les decía. Entonces, este gráfico muestra de manera pictórica la terminología de cómo se denomina una lesión cuando se presenta o no un daño. Entonces, ¿qué es un indicio de atención insegura? Es un acontecimiento o una circunstancia que puede alertar a cierta ciencia del incremento del riesgo de incurrencia de un accidente o un evento adverso. Podemos encontrar dos caminos o dos rutas como se evidencia en esta imagen. Lo que quiere decir si hubo lesión o si no hubo lesión. En este caso, si hubo lesión o daño, podemos considerarlo un evento adverso prevenible. Si hubo una lesión pero no hubo daño, puede considerarse un incidente. Para la lesión que hubo daño, es decir, el evento adverso prevenible, es un resultado no deseado y tampoco no intencional que se podía haber evitado durante el cumplimiento de los cuidados y las normas básicas. Por otro lado, el incidente es un evento que sucede en la atención de un paciente que no genera daño. Para el evento adverso prevenible podemos encontrar dos opciones. Una es analizar que si se están cumpliendo las características y normas del evento adverso, si hay daño, si el daño es atribuible a la atención de salud del profesional y si fue involuntario. Finalmente, también podemos decir que el evento adverso prevenible requiere de un análisis de causalidad, que es uno de los 7 principios orientadores, y un plan de acción para encontrar la incidencia o el principio del evento adverso prevenible. Cada año, millones de pacientes sufren lesiones o mueren a causa de una atención sanitaria poco segura y de mala calidad. Muchas prácticas médicas y riesgos relacionados con la atención sanitaria se están convirtiendo en problemas importantes para la seguridad de los pacientes y contribuyen significativamente a una atención poco segura. Muchas gracias. ¿Qué es una caída? Son eventos inesperados en los que una persona pierde el equilibrio y termina en el suelo o una superficie dura. Puede causar lesiones graves o incluso la muerte, aunque en la mayoría no resulta en daños graves. Según la Organización Mundial de la Salud, se define
como una consecuencia de cualquier acontecimiento que precipita al individuo al suelo en contra de su voluntad. Esta precipitación suele ser repentina, involuntaria e insospechada, y puede ser confirmada por el paciente o un testigo. Clasificación. Caída accidental. Ocurre debido a causas fuera del control de la persona y no se repite. Caídas repetidas. Se debe a factores persistentes como enfermedades crónicas o medicamentos. Caídas prolongadas. La persona queda en el suelo durante más de 15 minutos debido a la incapacidad de levantarse. Los adultos mayores de 80 años con debilidad, dificultades en actividades diarias y que utilizan sedantes son más propensos a estas caídas. Importancia. Lesiones variadas, desde raspaduras hasta fracturas y conmociones cerebrales que afectan a la salud y la calidad de vida. Mortalidad, específicamente entre personas mayores, debido a complicaciones médicas graves. Costos económicos significativos debido a atención médica, inactividad laboral, rehabilitación y cuidados a largo plazo, impactando en la economía y en el sistema de salud. Reducción en la calidad de vida, con dolor crónico y discapacidad en personas con lesiones graves. Mayor carga para el sistema de atención médica con hospitalización y rehabilitación, lo que puede afectar la atención en otros pacientes. La prevención es clave, identificando los riesgos y tomando medidas en entornos como el hogar, el trabajo y la comunidad para reducir las caídas y sus consecuencias. Causas de caídas accidentales. Superficies resbaladizas como pisos húmedos. Obstáculos en el camino como cables sueltos o juguetes. Iluminación inadecuada en áreas como escaleras y pasillos. Calzado inapropiado como suelas desgastadas o tacones altos. Problemas de debilidad muscular o equilibrio que afectan la movilidad. Causas de caídas fisiológicas anticipadas. Condiciones neuromusculares como esclerosis múltiple o enfermedades de Parkinson que causan debilidad muscular y desequilibrio. Problemas de visión como retinopatía diabética o glaucoma que aumentan el riesgo incluso entre personas jóvenes. Trastornos de equilibrio relacionados con problemas de oído interno, episodios de pérdida de conciencia como síncope vasovagal que provocan caídas inesperadas en personas jóvenes. Causas de caídas fisiológicas no anticipadas. Estrés y ansiedad que afectan la atención y las reacciones. Actividades físicas sin preocupaciones adecuadas. Factores psicológicos como ataques de pánico y cambios bruscos de posición que pueden afectar la presión arterial y causar caídas. Recomendaciones. Buena iluminación en espacios exteriores. Usar calzado adecuado. Evitar caminar descalzo en superficies resbaladizas. Realizar ejercicios para fortalecer los músculos y el equilibrio. Realizar los exámenes regularmente de la vista y audición. Realizar revisiones periódicas de factores de riesgo y controlar el estrés y la ansiedad. Seguimiento y monitorización. Historial médico y evaluación inicial, cuestionarios y entrevistas, pruebas de equilibrio y movilidad, historiales de medicación, registros de incidentes, comunicación abierta y reevaluación periódica. Estos son importantes para evaluar los riesgos de caídas y tomar las medidas preventivas. Muchas gracias. ¿Qué es una caída? Son eventos inesperados en los que una persona pierde el equilibrio y termina en el suelo o una superficie dura. Puede causar lesiones graves o incluso la muerte, aunque en la mayoría no resulta en daños graves. Según la Organización Mundial de la Salud, se define como una consecuencia de cualquier acontecimiento que precipita al individuo al suelo en contra de su voluntad.
Esta precipitación suele ser repentina, involuntaria e insospechada y puede ser confirmada por el paciente o un testigo. Clasificación. Caída accidental. Ocurre debido a causas fuera del control de la persona y no se repite. Caídas repetidas. Se debe a factores persistentes como enfermedades crónicas o medicamentos. Caídas prolongadas. La persona queda en el suelo durante más de 15 minutos debido a la incapacidad de levantarse. Los adultos mayores de 80 años con debilidad, dificultades en actividades diarias y que utilizan sedantes son más propensos a estas caídas. Importancia. Lesiones variadas, desde raspaduras hasta fracturas y conmociones cerebrales que afectan a la salud y la calidad de vida. Mortalidad, específicamente entre personas mayores, debido a complicaciones médicas graves. Costos económicos significativos debido a atención médica, inactividad laboral, rehabilitación y cuidados a largo plazo, impactando en la economía y en el sistema de salud. Reducción en la calidad de vida, con dolor crónico y discapacidad en personas con lesiones graves. Mayor carga para el sistema de atención médica con hospitalización y rehabilitación, lo que puede afectar la atención en otros pacientes. La prevención es clave, identificando los riesgos y tomando medidas en entornos como el hogar, el trabajo y la comunidad para reducir las caídas y sus consecuencias. Causas de caídas accidentales. Superficies resbaladizas como pisos húmedos. Obstáculos en el camino como cables sueltos o juguetes. Iluminación inadecuada en áreas como escaleras y pasillos. Calzado inapropiado como suelas desgastadas o tacones altos. Problemas de debilidad muscular o equilibrio que afectan la movilidad. Causas de caídas fisiológicas anticipadas. Condiciones neuromusculares como esclerosis múltiple o enfermedades de Parkinson que causan debilidad muscular y desequilibrio. Problemas de visión como retinopatía diabética o glaucoma, que aumentan el riesgo incluso entre personas jóvenes. Trastornos de equilibrio relacionados con problemas de oído interno, episodios de pérdida de conciencia como síncope vasovagal que provocan caídas inesperadas en personas jóvenes. Causas de caídas fisiológicas no anticipadas. Estrés y ansiedad que afectan la atención y las reacciones. Actividades físicas sin preocupaciones adecuadas. Factores psicológicos como ataques de pánico y cambios bruscos de posición que pueden afectar la presión arterial y causar caídas. Recomendaciones. Buena iluminación en espacios exteriores. Usar calzado adecuado. Evitar caminar descalzo en superficies resbaladizas. Realizar ejercicios para fortalecer los músculos y el equilibrio. Realizar los exámenes regularmente de la vista y audición. Realizar revisiones periódicas de factores de riesgo y controlar el estrés y la ansiedad. Seguimiento y monitorización. Historial médico y evaluación inicial, cuestionarios y entrevistas, pruebas de equilibrio y movilidad, historiales de medicación, registros de incidentes, comunicación abierta y reevaluación periódica. Estos son importantes para evaluar los riesgos de caídas y tomar las medidas preventivas. Muchas gracias.